Muy buenas tardes, queridos participantes. Les saluda la doctora Berta Flores, jefa de la Oficina de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y a nombre de la universidad es un gusto realmente darles la bienvenida a este espacio de compartir, e impartir temas de interés. En esta oportunidad desarrollaremos, como es de vuestro conocimiento, el webinar online con el tema de habilidades socioemocionales para potenciar mi empleabilidad, a cargo de Melina Fabiola Valencia Mori, licenciada en Psicología Organizacional con especialización en gestión de recursos humanos. Ella cuenta con una amplia experiencia en procesos de reclutamiento, selección y capacitación en empresas del rubro industrial, energía, minería y construcción. Actualmente ocupa el importante cargo de responsable del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados felicita en cada uno de ustedes el interés como miembro de nuestra comunidad de participar en actividades como la presente. Estamos convencidos que esta experiencia contribuirá a su crecimiento personal y profesional. Para dar inicio, les pedimos por favor que puedan mantener cerrados sus micrófonos para evitar que se filtre algún sonido, salvo que el expositor hiciera alguna indicación diferente, ¿no? De todas maneras, al finalizar la charla, nuestra expositora podrá resolver las preguntas o las consultas que ustedes consideren pertinentes. Agradecemos a Melina la buena disposición para apoyar al equipo. Gracias Melina, gracias Luciel por las coordinaciones, para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Estas serán de sumo interés y muy contribuyentes para el crecimiento, repito, personal de cada uno de ustedes. Esperamos con ello satisfacer vuestras expectativas. Y a su vez aprovecho este espacio del estar algunos de los egresados reunidos para invitarlos a formar parte de nuestra plataforma exclusiva Alumni Cayetano, registrarse en ella. Cualquier consulta la pueden hacer a través del chat y si no, registrarse en Alumni Cayetano. Aquí tendrán la opción de encontrarse con otros egresados, no solo de sus carreras, sino de otras carreras, y realizar todo tipo de trabajos, intercambiando experiencias o incluso contactarse directamente con la universidad, ¿no? Es un espacio muy interesante. Sin más preámbulos, los invitamos a vivir esta experiencia enriquecedora. Le damos un fraterno abrazo herediano y reiteramos el agradecimiento a Melina por la disposición y la dejamos con el auditorio a su disposición. Un abrazo a todos. Muchas gracias, señora Berta, por la presentación. Muchas gracias, Luciel, por las coordinaciones y a ustedes, público, por estar aquí participando en este taller. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para nuestra empleabilidad. Y bueno, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Ya saben que pueden usar el chat para hacerme llegar sus consultas o preguntas. Y al finalizar también vamos a tener un espacio para poder compartir. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de habilidades socioemocionales. Y este es un tema, como les decía, que tiene una relevancia directa con nuestra empleabilidad, ¿no? Ustedes seguro si están en una búsqueda activa de empleo o si ya están trabajando, pertenecen a una organización, la palabra competencias laborales seguro se les es bastante familiar, ¿no? Porque las organizaciones actualmente, cuando nosotros postulamos a un empleo, evalúan nuestras competencias, ¿no? Evalúan si somos candidatos con las competencias desarrolladas para ocupar esas vacantes. Y también cuando ya estamos trabajando para poder ascender, crecer dentro de una organización, también se evalúan nuestras competencias para poder de repente hacer una promoción dentro de una organización. Entonces el tema de las competencias está bastante desarrollado en las organizaciones actualmente, ¿no? Es por ello que vamos a hablar específicamente de las habilidades socioemocionales. Pero quisiera comenzar hablando de las competencias laborales, que son estas capacidades que nos permiten realizar una actividad laboral de forma exitosa, ¿no? Si una persona tiene competencias laborales desarrolladas, va a poder desarrollar esa actividad laboral con éxito. Por eso justamente es que las organizaciones se enfocan en evaluar estas competencias, ¿no? Para poder realmente pronosticar un desempeño eficiente, un buen desempeño en ese futuro trabajador, ¿no? ¿Qué compone una competencia laboral? ¿De qué está compuesto? Si yo abro una competencia, ¿qué es lo que voy a encontrar? Tres cosas.
Primero, mis conocimientos para desarrollar esa actividad laboral. Los conocimientos los puedo adquirir en la universidad, en un curso, una especialización, un posgrado. Hay muchas maneras, o también por mi cuenta puedo adquirir conocimientos. Luego, un segundo componente de nuestras competencias serán aquellas cosas que sabemos hacer, es decir, nuestras habilidades. Nuestras habilidades son aquellas cosas que hemos ido entrenando en el tiempo y también nos van a ayudar a poder desempeñarnos eficientemente en una actividad laboral. Y un tercer componente será el querer hacer, es decir, nuestra actitud frente a esa actividad laboral. Les pongo un ejemplo. Yo de repente tengo los conocimientos, ¿no? Para, por ejemplo, desarrollarme como un profesional de repente de enfermería, ¿no? Para el área de pediatría, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente yo quisiera especializarme en esta área específicamente. Yo tengo que tener una serie de conocimientos para poder ocupar ese puesto. Tengo que tener una serie de habilidades, unas experiencias que yo tengo que ir a haber entrenado previamente para esa actividad laboral. Y este tercer componente me dice de que yo también tengo que tener esa actitud positiva y favorable para desarrollar esa actividad. O sea, debo tener esas competencias personales para desarrollar esa actividad. Antes, les cuento que hace algún tiempo, básicamente cuando en selección de personal evaluaban nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Pero luego los expertos en recursos humanos se dieron cuenta de que algo faltaba ahí para indicar que una persona se podía desempeñar eficientemente en un trabajo. ¿Y qué es lo que faltaba? Nuestras competencias personales. Por eso es que ahora en un proceso de selección tú te vas a encontrar que evalúan a profundidad, a detalle, cuáles son tus competencias personales. Por lo tanto, nuestras competencias personales actualmente tienen un rol preponderante en nuestra empleabilidad. Así que hay que comenzar a entrenarlas. Está bien y es muy importante crecer en conocimientos, crecer en habilidades. Está bien, hay que invertir tiempo, dinero, inclusive para poder fortalecer estas áreas. Pero las competencias personales también juegan un rol importante, así que hay que prestarles atención. Y justamente en este tercer sector es donde voy a ahondar a lo largo del taller. ¿Qué son las habilidades socioemocionales entonces? ¿No? Son conductas, son comportamientos que nosotros aprendemos desde que venimos al mundo, en nuestra interacción con los demás. O sea, estas habilidades las llevo a cabo cuando me relaciono con personas de mi entorno, inclusive si es de manera virtual, ¿no? Ahora que estamos pues en esa coyuntura, hasta cuando yo me relaciono virtualmente con otra persona, ya estoy poniendo en práctica mis habilidades socioemocionales. ¿Cómo las expreso? A través, pues, de cuando manifiesto mis sentimientos, mis actitudes, cuando exijo un derecho, cuando doy una opinión. O sea, en todas las interacciones que yo tenga con otra persona, ya sea de manera presencial o remota, ahí estoy poniendo en práctica mis habilidades socioemocionales. Estas habilidades entonces me van a permitir poder entender y regular mis propias emociones. Por eso son socioemocionales, porque hablamos de emociones en la interacción social, en mi interacción con las otras personas, ¿no? Entonces, estas habilidades socioemocionales me permiten entender y regular mis propias emociones para poder establecer y desarrollar relaciones positivas con los demás. También tomar decisiones más asertivas, más responsables, así como definir y alcanzar metas personales. Miren el impacto que tiene en nuestra vida en general el desarrollar nuestras habilidades socioemocionales. ¿Por qué entonces serán importantes, ¿no?, desarrollar nuestras habilidades socioemocionales? Pues, porque cuando existe un mejor manejo de nuestras emociones, yo puedo centrar mi atención en cumplir mis objetivos. Seguramente les ha pasado, y a todos creo que nos ha pasado, en algún momento en el cual pasamos por una situación en la cual se nos es un poco complicado gestionar nuestras emociones. De repente me pasó algo o pasa algo que me llena de ira, de cólera, o puede ser algo que me llena de temor, ¿no? Miedo. Tantas situaciones que nos pueden pasar, sobre todo, por ejemplo, en esta coyuntura. Entonces, cuando yo no sé, yo estoy en un momento en el cual no puedo gestionar de manera efectiva mis emociones,
va a ser complicado que yo preste atención a mi trabajo, que sea alguien productivo, productiva, que me concentre, por ejemplo, en estudiar, en prestar atención, porque normalmente estas emociones nos van gobernándonos en ese momento. Entonces, si es que yo puedo gestionar mis emociones, voy a centrarme realmente en mis objetivos. Voy a poder tomar decisiones de manera más responsable. También de repente nos ha pasado en algún momento que producto de unas emociones que no puedo de repente en ese momento manejar, tomo una decisión que luego me arrepiento. De repente siento mucha alegría, mucha felicidad y tomo una decisión y luego digo, uy, ¿por qué tomé esta decisión tan apresurada? O de repente una situación de mucha cólera, ¿no? Y renuncio a un trabajo, no sé, digo algo que luego me arrepiento. Entonces, si yo gestiono mejor mis emociones, voy a tomar decisiones más responsables y acertadas. Por lo tanto, mi círculo social va a ser más rico, va a ser más sano, ¿no? Con la interacción que yo tenga con las otras personas. Voy a tener un menor nivel de estrés emocional y mayor nivel de bienestar en general. Entonces, acá volvemos a reforzar la idea de cuán importantes son nuestras habilidades socioemocionales y que éstas estén bien desarrolladas. Muy bien, entonces, podríamos decirse que tenemos habilidades socioemocionales básicas y algunas que son más desarrolladas, o sea, son más complejas. Las básicas son aquellas que aprendemos desde que venimos al mundo, desde que somos muy pequeñitos. Si ustedes tienen hijos o tienen hermanitos pequeños, sobrinitos, van a identificar que nosotros vamos enseñándoles habilidades socioemocionales. Les enseñamos a los más pequeños a cómo interactuar con los otros. Por ejemplo, el saber escuchar. El saber escuchar es una habilidad que aprendemos desde muy pequeñitos, ¿no? Nuestros papás o la Miss en el nido desde el colegio nos va diciendo, ¿no? A ver, silencio, hay que escuchar a la Miss, hay que escuchar cuando tus amiguitos hablan. Esa es una habilidad socioemocional, por ejemplo. El iniciar una conversación o mantener una conversación, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, estos turnos para hablar sin interrumpirnos, es algo que también desde pequeños nos enseña. El formular preguntas, ¿no? Cuando somos muy pequeños, de repente solo seleccionamos o mostramos porque queremos saber algo, pero no sabemos cómo elaborar la pregunta. Pero poco a poco vamos entendiendo cómo debemos plantear una pregunta para obtener la respuesta que necesitamos. Eso también lo aprendemos desde muy pequeñitos. El agradecer, por ejemplo, también nos enseñan desde muy pequeños. El presentarnos, ¿no? El pedir disculpas. Esas son habilidades socioemocionales básicas, básicas. Por eso reitero el tema de la edad, ¿no? Son tan básicas que las aprendemos desde muy pequeños. Pero, ¿a ustedes no les ha pasado que conocen personas adultas o personas ya grandes que no tienen bien desarrolladas estas habilidades que son básicas? ¿Te has cruzado con alguna persona que no sabe escuchar? ¿Con alguna persona que no sabe, nunca agradece, que no pide disculpas, que no sabe mantener una conversación? ¿Te ha pasado eso? O de repente siendo autocríticos. Yo de repente no tengo esas habilidades bien desarrolladas, las básicas, ¿no? Me preguntaría a mí mismo, a mí misma, ¿sé escuchar realmente con atención? ¿Sé mantener un diálogo, una conversación? ¿Me cuesta pedir disculpas? ¿Me cuesta agradecer? ¿Lo hago? Sería un buen momento para preguntarnos esto. Porque estas habilidades, al ser tan básicas, son indispensables para tener relaciones sociales, interactuar con los demás con éxito. Porque cuando no se manifiestan, generan pues un tema de cierta percepción negativa de parte de las personas con las que interactuamos. Y esas habilidades socioemocionales me permiten desarrollar algunas más complejas. Por ejemplo, el tomar iniciativa, ¿no? El tomar iniciativa en un área de trabajo, a nivel laboral, a nivel personal, ¿no? Este tomar iniciativa implica estar atento a las necesidades que hay a mi alrededor para tomar acción frente a ellas. O, por ejemplo, la habilidad de tomar decisiones. No es fácil tomar una decisión, ¿no? Teniendo en cuenta todas las posibles, todos los elementos, todas las variables que están en juego, que se puede perder, que puede ganarse. Es difícil también tomar una decisión. El establecerse objetivos, por ejemplo, ¿no? Si yo aspiro a tener un cargo gerencial, una jefatura, tengo que establecerme objetivos y estrategias para lograr esos objetivos, ¿no? Inclusive los objetivos de otras personas que estén a mi cargo. O la capacidad de resolver problemas,
¿no? Cuando vamos creciendo en la vida a nivel profesional, laboral, los problemas se van haciendo más complejos, ¿no? Es diferente cuando yo de repente inicio recién mi vida laboral o cuando voy avanzando. Así como en nuestra vida personal, ¿no? Cuando somos pequeños, adolescentes, pues los problemas de repente son más sencillos de solucionar, pero mientras vamos creciendo, tenemos responsabilidades, una familia a cargo y todo ello, los problemas se hacen más complejos. Entonces, estos serán algunos ejemplos de algunas habilidades socioemocionales que son más complejas, como verán, más desarrolladas, que acá hay que tener ya experiencia, la vida, la madurez te va permitiendo enfrentarlas con éxito. Pero es muy complicado que yo pueda tener estas habilidades socioemocionales más desarrolladas si no he desarrollado las más básicas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo resolver un problema si no sé escuchar a las partes involucradas? Si no sé hacer preguntas a las personas que tienen que ver con el problema. ¿Cómo puedo yo de repente tomar iniciativa o tomar una buena decisión si no sé escuchar a los que me pueden de repente orientar bien para resolver el problema o para tomar una decisión acertada? Si no sé de repente hacer preguntas para tomar decisiones, no sé mantener diálogo con las personas que también de repente podrían estar involucradas en el desarrollo de este objetivo. Así que como ven, estas habilidades básicas son, como su mismo nombre dice, la base para yo poder tener habilidades socioemocionales más complejas. Así que por eso los invito a que pensemos cómo estamos, cómo están mis habilidades socioemocionales y qué impacto están teniendo en mis relaciones en general, laborales, académicas, de familia, de pareja, porque esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Así que acá la pregunta sería, ¿cuánto me conozco? ¿Soy capaz yo de poder identificar qué habilidades son las que tengo más desarrolladas, las que todavía me cuesta trabajar, las que tengo que comenzar a trabajar urgentemente? Entonces, acá, y seguramente ya hemos hablado anteriormente del tema del autoconocimiento, que es fundamental para nuestra empleabilidad. Y aquí en el autoconocimiento siempre sugiero trabajar un FODA personal, ¿no? En el cual yo identifique mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas. Y así yo teniendo un diagnóstico claro de lo que está pasando ahora, pues voy a poder hacer este ejercicio constante del autoconocimiento. Y este autoconocimiento es la base de la automotivación, porque cuando yo identifico mi realidad, esto me puede motivar a yo poder hacer mejoras, hacer cambios. Entonces el autoconocimiento y la automotivación están totalmente ligadas y realmente es muy importante hablar de esto cuando hablamos de nuestra empleabilidad. Parece muy sencillo, ¿no? A veces parece muy fácil cuando lo comento, ¿no? Y algunas personas me dicen, bueno, Melina, pero conocerse es fácil, ¿no? ¿Quién no se conoce a sí mismo? Pero créanme que es más complejo que eso. Así que trabajar un buen FODA realmente analizado, bien pensado, de manera minuciosa, es más, hasta pidiéndole a las personas de nuestro alrededor que también aporten a nuestro FODA, va a hacer que este ejercicio de autoconocimiento me impulse al cambio, que es lo que queremos al fin y al cabo. Entonces, como les dije algún momento al iniciar el taller, cuando hablamos de habilidades socioemocionales tenemos dos palabras, ¿no? Socioemocionales. Entonces, ¿por qué es tan importante la gestión de nuestras emociones? Miren, las emociones no son malas, son una respuesta totalmente natural, ¿no? Es algo que traemos pues de nuestros antepasados. Son respuestas ante las situaciones que experimentamos en el día a día. O sea, es como una señal de cómo esta situación me afecta. Me afecta de manera favorable, desfavorable, de una manera muy intensa o no tanto. O sea, nuestro cuerpo nos va dando señales de cómo reaccionamos frente a las cosas que nos van pasando. Y esas son las emociones, ¿no? Y tienen una gran influencia en nuestro comportamiento. Nos mueven a hacer cosas o a que dejemos de hacer cosas también. Por eso es importante reconocerlas para poder gestionarlas adecuadamente. Entonces ahí, como verán, hay 8 emociones básicas, ¿no? Está la ira, la tristeza, el miedo, la confianza, la alegría, la sorpresa, el disgusto y la vergüenza, ¿no? Que son 8 emociones básicas y estas, como ven ahí también en el cuadro, se manifiestan de manera distinta en nuestro cuerpo,
¿no? Como es algo que traemos pues nosotros como seres humanos, pues nuestro cuerpo reacciona frente a estas emociones, se manifiesta de alguna manera específica, ¿no? Y estas son las básicas, pero también hay emociones complejas, ¿no? Que surgen cuando las emociones básicas se presentan al mismo tiempo y con diferentes niveles de intensidad. Entonces, estas 8 pueden generar muchísimas más cuando se mezclan entre sí. Por ejemplo, imaginemos que yo me entero o una situación en la cual se demostró la deslealtad de alguien, ¿no? Alguien me engañó, por ejemplo. Eh, Acá pues puede haber emociones que van a salir al mismo tiempo. Por ejemplo, puede salir la tristeza, pero también la vergüenza, ¿no? De repente fui expuesta a una situación, ¿no? Entonces descubrí que alguien me traicionó, me entristece eso, la pérdida de esta persona, pero a la vez siento vergüenza por haberme sentido expuesta y puedo tener disgusto, ¿no? De repente por la situación en sí, entonces ahí pueden haber 2 o 3 emociones al mismo tiempo. Y estas emociones van a impulsarme a que yo reaccione de cierta manera o que actúe, o sea, son la base de mi comportamiento. En una entrevista de trabajo, por ejemplo. En una entrevista de trabajo yo puedo sentir miedo porque no sé lo que me van a preguntar, no sé cómo será el entrevistador, no me siento muy preparado, ¿no? Puede ser esa emoción que puede surgir y eso me impulsa a actuar de una manera distinta a que yo sintiera confianza, por ejemplo, ¿no? Si yo siento confianza, mi cuerpo va a reaccionar de otra manera. Entonces, por eso es importante que identifiquemos y reconozcamos estas emociones en nosotros. ¿Cómo me conecto con mis emociones? ¿Cómo puedo identificar realmente cuál es esta emoción? ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? Porque si lo reconozco, puedo gestionarlo. En primer lugar, la respiración tiene realmente un efecto muy importante en nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate cómo está tu respiración. Eso es importante frente a cualquier situación. Muchas veces cuando asesoro a usuarios me dicen, en las entrevistas de trabajo me siento como agitado, siento que me falta la respiración, no sé por qué, pero ese no sé por qué realmente sí tiene una causa, ¿no? Es de repente el miedo que me paraliza y que hace que de repente yo no esté respirando de manera normal. O cuando estás en una situación muy feliz, muy alegre, ¿no? Te sientes también como agitado del placer que estás sintiendo en ese momento ante una alegría muy grande. Entonces nuestra respiración también nos va dando señales. ¿Cómo está mi respiración? Pregúntate, ¿no? ¿Está agitada? ¿Está demasiado pausada? ¿No? Conéctate con tu respiración. Haz un alto frente a la situación. No hay que ser reactivos, ¿no? No hay que reaccionar de manera inmediata. No, haz un alto. Cuenta hasta 10, ¿no? Es una sugerencia contar hasta 10 o darnos un tiempo para poder racionalizar lo que estamos sintiendo. Escanea tu cuerpo, revisa tu postura, tu contracción muscular. Nuestro cuerpo nos va dando señales de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Cuando a veces estamos tenemos mucho miedo frente a una situación, por ejemplo, solemos agacharnos un poquito como una señal de protección, ¿no? Y nos ponemos tensos. Esto nos puede pasar en las entrevistas de trabajo, cuando estamos muy disgustados, ¿no? Más bien al contrario, cuando estamos disgustados también nos ponemos rígidos, pero es una situación un poco hacia afuera, porque estamos a la defensiva, porque queremos atacar. Entonces, nuestro cuerpo nos va dando esas señales. Mira tu rostro, percibe tus gestos. Si es posible, mírate un espejo en ese momento. ¿Qué te dice tu rostro de ti mismo? Eso también hay que identificarlo, porque en una entrevista de trabajo, por ejemplo, o en una evaluación de personal en general, tu rostro va a ir dando indicaciones si te sientes cómodo, si estás incómodo, si estás disgustado, si estás molesto, triste, todo eso se va a manifestar por tus expresiones. Y escúchate, reconoce el ritmo y tu tono de voz. Nuestra voz también cambia cuando estamos con alguna emoción diferente, ¿no? Entonces, estas son algunas maneras en las cuales yo puedo ir rastreando mi cuerpo, prestando atención a mi cuerpo para poder identificar qué es lo que siento, qué está pasando dentro de mí en este momento, ¿no? ¿En qué me beneficia reconocer mis emociones? Miren, esto es también un tema de práctica. Entonces, si yo voy practicando en el reconocimiento de mis emociones, voy a familiarizarme con ellas. O sea, voy a poder conocerme más. Y como decía hace un momento, el autoconocimiento es básica para nuestra empleabilidad, ¿no? Entonces, yo voy a poder familiarizarme con mis emociones, voy a comprender mucho mejor mi comportamiento, ¿no? A veces decimos, ay, no sé por qué actúo así. No sé qué me llevó a decir esto. Entonces, no sabemos por qué estamos comportándonos de alguna manera.
Entonces hay que ver cuál es la emoción que está produciendo ese comportamiento. Y también voy a poder tomar decisiones integrando nuestros pensamientos con nuestras emociones, ¿no? Esa es la idea, que nuestras emociones no nos jueguen malas pasadas. Además, podremos percibir y comprender mejor las emociones de las otras personas, y eso también es muy importante, ¿no? Ser inteligentes emocionalmente hablando es eso, tener la capacidad de gestionar mis emociones para comprender mejor las emociones de los demás. Muy bien, entonces, el gestionar las emociones, ya vimos cómo reconocerlas, ya vimos qué son las emociones, cuántas son, cómo las reconozco, y ahora, una vez que ya las identifiqué, voy a poder gestionarlas a mi favor, ¿no? La gestión de las emociones es la habilidad para reconocer, manejar y expresar nuestras emociones de manera adecuada, ¿no? Toda emoción se alimenta de nuestros pensamientos, o sea, ante una situación, un evento, surge un pensamiento, ¿no? Ese pensamiento va a gatillar una emoción, como el esquema que vemos ahí, ¿no? Pasa una situación, un evento, por ejemplo, mi entrevista de trabajo. Mi entrevista de trabajo es una situación, un evento en el cual yo me voy a enfrentar. Nace un pensamiento, no estoy tan preparado, no estoy preparado para esto, ¿no? Por ejemplo, puede ser un pensamiento. Ese pensamiento, junto con la emoción, tengo miedo porque siento que me van a rechazar, siento vergüenza porque siento que van a identificar las cosas que aún no he desarrollado, las cosas que aún no conozco. Y eso la suma de todo esto genera un comportamiento. Entonces ya estoy en mi entrevista, entonces surge mi pensamiento, más la emoción del temor y la vergüenza, comienzo de repente a comportarme, tartamudeo, me trabo, no fluyo en la entrevista, yo me había preparado, pero lo digo de otra manera, mi cuerpo también, de repente mi tono de voz baja, casi quiero evadir, doy respuestas evasivas, o sea, mi comportamiento es de esa manera. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Que me dicen, Melinda, mira, en la entrevista yo me pongo así, no sé por qué está pasando, por qué actúo de esta manera. Entonces la situación es ir un pasito más atrás. ¿Qué pensamientos surgen en ese momento en ti? ¿Y qué emociones hay en ese momento en ti frente a esta situación? Y teniendo en cuenta eso, recién vamos a poder trabajar en el comportamiento. Entonces, para que nuestros comportamientos sean adecuados, o sea, me favorezcan, es fundamental aprender a manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo gestiono mis emociones entonces? En primer lugar, hay que detectar las situaciones o momentos que desencadenan emociones con mayor intensidad, ¿no? Hay emoción, siempre sentimos emociones, pero hay algunas que se manifiestan de mayor intensidad. Entonces, por ejemplo, yo a veces a los usuarios que atiendo les pregunto, ¿ese miedo solo se da en la entrevista o se da en otras situaciones además de ellas? Por ejemplo, me dicen, no, cuando expongo en la universidad también me pongo así. Ah, ok. Entonces, eso te permite ir detectando qué situaciones, qué momentos desencadenan estas emociones. Eso es importante. También interpretando objetivamente la situación que nos afecta emocionalmente. A veces nos pasa que tenemos pensamientos subjetivos, ideas, creencias que no se sujetan a la realidad. Entonces hay que interpretar objetivamente la situación. Esta es una entrevista de trabajo. La organización busca conocerme en esta entrevista. No quieren juzgarme, criticarme, hacer pasar un mal momento, burlarse de mí. Eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. Quieren conocerme. Esa es la idea objetiva, la interpretación realista y objetiva de una entrevista de trabajo. Todo lo demás son ideas mías, son cosas que yo me imagino, que yo pienso, pero no son la realidad. Entonces, cuando yo ya trato de una manera objetiva la situación, eso también me ayuda a que no tener pensamientos que sean imaginarios y que al final generen emociones que no me ayudan. Reconocer y manejar los pensamientos que alimentan las emociones. Esto tiene mucha relación con lo anterior, ¿no? Reconozco qué pensamientos surgen en mí. Pensamientos de repente de que no soy lo suficientemente capacitado, capacitada, que me falta experiencia, que van a identificar que tengo muchas debilidades. O sea, esos pensamientos hay que reconocerlos y para poder manejarlos, porque alimentan emociones que no me van a favorecer en ese momento. También regular la reacción emocional e identificar qué emoción estás sintiendo. Por eso vimos hace un ratito de las emociones. Es importante que yo tenga en mente, a ver, de mis 8 emociones básicas, ¿cuál estoy sintiendo ahorita? ¿Cuál es la que predomina?
O de repente es una emoción compleja y es la suma de varias. Hay que reconocerlas, ¿no? Para poder regular la reacción, ¿no? No puedo desbordarme, la emoción no puede desbordarme. Yo tengo que identificarla. Expresa tus emociones de manera adecuada y oportuna, ¿no? Por supuesto, miren, uno puede tener hasta muchos años de experiencia de trabajo y de repente yo tengo mañana una entrevista, igualmente voy a sentirme ansiosa, voy a sentir cierto temor por la situación desconocida, quiero el trabajo y es una oportunidad importante. Entonces, claro que va a haber emociones en mí, es imposible que yo no sienta nada, voy a sentir las emociones, pero la idea es expresarlas de forma adecuada, ¿no? Y que sean sobre todo oportunas, ¿no? Estas emociones sean oportunas. Y practicar la respiración profunda. Nuevamente menciono la respiración porque realmente manejar nuestra respiración van a ver cómo nos cambia, ¿no? Tener una respiración en ese momento, centrarnos en tener una respiración profunda, ¿no? Que nos ayude a ir en un mejor ritmo, eso también es valioso. Así que ahí es más, hay muchas técnicas de respiración que nos ayudan para ciertos momentos, así que les invito a que averigüen un poquito más de eso, porque realmente nos ayudan a poder gestionar esas reacciones que podamos tener en ese momento. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora, ya hemos visto la parte de las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son? ¿Cómo las identifico? ¿Cómo me conecto con mis propias emociones? ¿Cómo las gestiono a mi favor, por supuesto? Y ahora vamos a ver algunas habilidades socioemocionales para nuestra empleabilidad, ¿no? Hay muchísimas habilidades socioemocionales, no tendríamos tiempo de hablar de tantas, pero vamos a hablar de algunas que considero que son las más relevantes en el momento en que estoy buscando un trabajo o buscando crecer en mi trabajo actual. La primera de la cual les quiero hablar es de la asertividad. Ser asertivos es una capacidad y como todas las habilidades que vamos a ver ahora, se pueden entrenar. Si yo identifico a partir de mi ejercicio de autoconocimiento que estas habilidades no las tengo bien desarrolladas, eso tiene que ser una señal de alerta y decir, ok, tengo que comenzar a trabajar en esta habilidad, así que hay que entrenarnos. La asertividad entonces es la capacidad de comunicar mis emociones, opiniones y necesidades, o sea, lo que yo quiera comunicar, pero de forma clara, amable y con respeto, en el momento y lugar correcto. De eso se trata ser asertivo. Entonces, yo comunico, pero teniendo en cuenta eso, ¿no? Siendo amable, siendo respetuosa, siendo oportuno, teniendo tino, ¿no? De eso se trata ser asertivos. ¿Cómo actúa alguien que es asertivo? Habla claro, ¿no? Mira a los ojos y su postura transmite seguridad. Expresa lo que siente y piensa, no es que se quede callado. A veces pensamos que, bueno, yo soy asertivo, entonces mejor no opino para evitar problemas o para no quiero decir nada. No, eso sería alguien pasivo, ¿no? El asertivo expresa lo que siente y lo que piensa de manera clara, con seguridad y reconoce sus errores. Eso también es muy importante. ¿Cómo piensa una persona asertiva? Considera y trata a todos por igual, porque la amabilidad y el respeto son vitales para alguien asertivo. Valora los diversos puntos de vista y percibe y comprende las emociones de los demás, ¿no? Valora lo que sienten los otros. ¿Cómo siente una persona asertiva? Se siente respetado y valorado. Y ese sentirse respetado y valorado hace que también respete y valore a los otros. Y se siente confiado en sí mismo. Entonces acá también sería importante que nos preguntemos, ¿no? ¿Yo soy una persona asertiva? ¿Cómo actúo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? Ahí podríamos hacer un match entre esta información y cómo estamos nosotros en este momento. La segunda habilidad socioemocional de las que les quiero comentar es la empatía. Ya saben, chicos, que si surge alguna pregunta, me la hacen a través del chat. De repente estoy avanzando un poquito rápido. Pero bueno, no veo que hay ninguna pregunta aún, así que por eso estoy avanzando. Pero igual, si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, me la pueden hacer llegar por el chat y en el mismo momento la leo. Entonces, quería, antes de pasar a esta competencia, a esta habilidad socioemocional, quería hablar algo más respecto a la asertividad, ¿no? Qué importante es ser asertivos en nuestra búsqueda de empleo. Porque nosotros cuando estamos buscando empleo vamos a pasar una serie de etapas, ¿no? Una etapas en el proceso de selección de personal. Entonces, ahí está pues la entrevista, de repente una evaluación grupal, ¿no? Una dinámica de grupo, puede ser una evaluación, o sea, hay muchas etapas en los procesos de selección.
desde el filtro curricular o desde la llamada telefónica que te hacen de manera inicial, ¿no? Entonces, qué importante es que en todos esos momentos que te estás comunicando, seas asertivo. O sea, que puedas manifestar tus expresiones, o sea, expresar tus opiniones, tus conocimientos, dar toda la información de tu perfil que necesita saber el reclutador, pero con esas características, siendo claro, siendo amable y respetuoso. Eso definitivamente es un plus importante que va a evaluar y va a valorar el reclutador, ¿no? El momento de que te comuniques con él. La segunda habilidad socioemocional de la que les quiero comentar es la empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de percibir y entender las emociones de los demás, ¿no? Y esto está muy anidado a lo que hablábamos al inicio de gestionar nuestras emociones, ¿no? Una vez que que puedo gestionar mis propias emociones, voy a poder ser empático, porque voy a percibir y entender las emociones de los otros, comprendiéndolas desde el punto de vista de la otra persona, no desde mi punto de vista, sino de la otra persona. Entonces, como se diría, se dice a veces comúnmente, es ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro realmente. ¿Por qué siente esto? ¿Por qué está percibiendo? ¿Por qué siente esto la otra persona? ¿Qué emociones están surgiendo en la otra persona? ¿Qué beneficios me trae ser una persona empática? En primer lugar, nos comunicamos mejor. Porque yo al valorar y percibir lo que entiende el otro, voy a poder ajustar mejor mi comunicación, ¿no? A que calce con esas emociones de la otra persona. Voy a poder también adaptarme a nuevos ambientes. Y esto es muy importante cuando estoy en una búsqueda de empleo, ¿no? De repente soy nuevo en una empresa, nuevo en una área, y si soy empático y entiendo lo que sienten los demás, me voy a adaptar con más éxito a este nuevo grupo humano. Voy a tener mayor éxito con mis clientes. Y ojo, mis clientes no solamente son cuando yo realizo trabajos de manera independiente. Si yo trabajo en una empresa, esa empresa, esa organización, ya sea pública o privada, esa organización es mi cliente porque va a pagar por mis servicios laborales. A veces cuando digo clientes piensan, es como si yo estoy vendiendo algo. No, todos nosotros tenemos un cliente, que es la organización que nos da una remuneración por nuestros servicios profesionales. Entonces voy a tener mayor éxito también para atraer clientes, o sea, para atraer organizaciones que quieran que yo trabaje con ellos, porque yo voy a entender mejor las necesidades de esa organización, ¿no? Y voy a generar preferencia por mi perfil. Y por eso es tan importante trabajar la empatía desde nuestra búsqueda de empleo, porque cuando yo percibo, por ejemplo, lo que necesita la organización, voy a poder perfilar mucho mejor mis respuestas, mis argumentos a esas necesidades de lo que me está solicitando la organización en ese momento, a través del entrevistador, del jefe del área que me entrevista, en fin, ¿no? En todas las personas de la organización que me evalúan en ese momento. Entonces, la empatía se le dice que también es el arte de comprender a los demás. Es como nuestra antenita, un radar social, ¿no? La cual yo voy percibiendo qué están sintiendo las otras personas. Entonces, la empatía nos va a permitir percibir lo que los otros sientan sin que muchas veces nos lo digan con palabras, porque la persona empática también puede captar mejor la comunicación no verbal de las otras personas. Detecta las preocupaciones e intereses de los demás. Y aquí es donde radica la importancia en mi proceso de búsqueda de empleo. Porque yo al entender qué le preocupa a esta persona que me está evaluando, qué necesita, qué intereses tiene, como reitero, voy a poder encauzar mejor mis respuestas, ¿no? Mis propuestas en el momento en que estoy siendo evaluado. Voy a poder sintonizar con los sentimientos de las otras personas, voy a sacarme los lentes mentales, ¿no? Como se les dice, para poder percibir y entender las cosas desde la ubicación y la perspectiva del otro. Nosotros desde que venimos al mundo vamos fabricando nuestros lentes mentales, de acuerdo a nuestra experiencia, a las personas que nos han educado, vamos formando estos lentes. Entonces yo veo el mundo y la vida de acuerdo a mis lentes. Ser empático significa que me saco mis lentes y me pongo los tuyos. Y así veo también la parte del mundo que ves tú, tu realidad, lo que para ti es cierto, es veraz, ¿no? Entonces, y así ya ahora me enriquezco, porque en vez de ver solo esto, ahora veo un poco más. Y así de las demás personas. Entonces la empatía nos enriquece definitivamente. Y es la capacidad de ir más allá de las palabras para comprender el lenguaje no verbal también.
¿Cómo puedo ser más empático? ¿No? ¿Qué estrategias, qué habilidades puedo ir entrenando para ser más empático? En primer lugar, escuchar sin interrumpir, ¿no? Y eso tiene que ver, está bastante relacionado también con la asertividad, que lo vimos hace un momento, ¿no? Escuchar bien a las personas, ¿no? ¿Qué están necesitando? Porque si yo escucho, no interrumpo, ¿no? Trato de imponer mis ideas, pues va a ser muy difícil que me ponga en el lugar del otro. Ignoremos prejuicios, ¿no? Estas ideas, estos pensamientos que surgen a veces de manera hasta involuntaria, hay que ignorarlos y quedarnos con lo objetivo, lo real. Formular preguntas aclaradoras, ¿no? Siempre hay que repreguntar si alguna idea no nos quedó clara, ya sea en mi entrevista de trabajo, en cualquier momento en realidad, si ya estoy trabajando en un área, en un lugar, también, ¿no? Preguntemos, aclaremos, evitemos el teléfono mal logrado que nos lleva pues a riñas con las demás personas. Parafrasear, ¿no? Parafrasear significa repetir una idea con nuestras propias palabras. Entonces, si estoy en un diálogo con alguna persona, repito lo que yo he entendido, pero con mis propias palabras, ¿no? Así la otra persona se asegura, ¿no? Ambos nos aseguramos de estar entendiendo lo mismo. Reorientar los discursos difusos. ¿Qué es reorientar los discursos difusos? Es cuando un discurso difuso es cuando una persona se va por las ramas, ¿no? Para decirlo de manera sencilla. O sea, comienza hablando de una cosa y se va a otra y luego se pierden las ideas. Cuando percibamos eso, hay que reorientar, hay que hacer que la persona regrese al tema principal y así evitar pues malinterpretaciones, ¿no? Usemos los silencios, esto también es importante. A veces pensamos que tenemos que estar siempre hablando, ¿no? En una entrevista de trabajo, por ejemplo, a veces pensamos que mientras yo más hable, más responda rápidamente y esté hablando y hablando, eso indica de que tengo mayor manejo del tema. Pero no, también podemos guardar silencio en el momento en el cual percibimos, estamos escuchando la pregunta o estamos formulando una respuesta. Un silencio moderado también nos ayuda. Y en cualquier momento, ¿no? Guardemos silencios cuando sea preciso. Y por supuesto, como lo vengo repitiendo desde el inicio, el manejo del lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje no verbal comunica mucho. Así que gran parte del mensaje que tenemos, de la información que transmitimos, lo hacemos a través de nuestro cuerpo. Entonces yo voy a ser más empático al poder entender mejor el lenguaje no verbal del otro y por supuesto manejar mejor el mío. Entonces, estas son algunas sugerencias o pautas que podemos comenzar a poner en práctica desde ya para ser más empáticos, ¿no? Muy bien, chicos, veo que hay algunas preguntitas. A ver, voy a leer el chat. Valeria nos pregunta, ¿cómo se evalúan estas competencias y habilidades socioemocionales en las entrevistas? ¿Cómo puedo expresarlo en un CV? Muy bien, Valeria, gracias por tu pregunta. Mira, usualmente en las entrevistas te pueden poner situaciones, ¿no? Te pueden preguntar respecto, por ejemplo, alguna habilidad socioemocional que les interese para el perfil. Supongamos, no sé, todavía no hemos terminado, pero voy a ir respondiendo a esta pregunta, ¿no? Supongamos de que una de las habilidades socioemocionales que les interesa evaluar a esta organización de acuerdo al perfil que tú tienes es la asertividad, ¿no? Porque vas a trabajar con clientes, con personas, entonces es una habilidad socioemocional que les interesa. Pueden, en el momento de la entrevista, de una manera indirecta, identificar esto, porque desde que tú ya te estás comunicando con el entrevistador va a percibir esto, si eres una persona asertiva para dar tus opiniones, para responder las preguntas. O sea, desde el momento de tu diálogo, ya va a poder ir identificando esto. Luego también te puede hacer algunas preguntas, por ejemplo, en situaciones concretas, ¿no? En las cuales tú hayas demostrado ser una persona asertiva, que te hayas comunicado de una manera asertiva con otras, en el pasado, ¿no? Con algún cliente, con tus compañeros de trabajo, para elaborar un proyecto. Te puede ir preguntando algunas situaciones. Porque estas habilidades normalmente se evidencian en situaciones concretas, como verán, ¿no? Así que te pueden pedir ejemplos. Y otra manera, por supuesto, es en las dinámicas de grupo, en el assessment center, ¿no? Hay metodologías que utilizan los reclutadores actualmente para poder
ver en vivo y en directo si la persona tiene desarrolladas estas habilidades. Una dinámica de grupo, un juego de roles, de repente el resolver un caso. O sea, hay dinámicas en las cuales el reclutador observa el comportamiento de los candidatos a través de esa situación. Ahí también puede evaluar tu asertividad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser de esas dos maneras, a través de la entrevista, preguntándote situaciones concretas, o también ya en vivo, en una dinámica, una situación concreta en la cual te pidan participar. En el CV podemos mencionar algunas habilidades o competencias que tengamos bien desarrolladas y que consideremos que tengan una relación directa con el perfil, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar ahorita en un ratito de comunicación. Si yo considero que la comunicación efectiva es una habilidad que yo tengo bien desarrollada y es muy importante para mi perfil, lo puedo mencionar, ¿no? Pero tampoco no hay que llenarnos de tantas competencias o de tantas habilidades. Eso también es algo que sugiero, ¿no? En nuestro currículum, por ejemplo, a veces hay currículos en los cuales algunas personas detallan como 10, 15 habilidades socioemocionales o competencias personales. Realmente no es necesario, porque no es que el reclutador va a ver esto en tu currículum y va a decir, ah, ok, los tiene desarrolladas porque lo puse en su currículum. No, se demuestran estas habilidades. Entonces, procura más bien poner solo algunas y tratar de demostrarlas de inicio a fin en todo tu proceso de selección. Muchas gracias por tu pregunta, Valeria. Ana nos dice, ¿cómo una persona afectiva expresa desacuerdo en relación a opiniones de compañeros sin ser duro o demasiado directo? Perdón. ¿Cómo una persona asertiva expresa desacuerdo en relación a opiniones de compañeros sin ser duro o demasiado directo? Bueno, acá sería importante, con respecto a ser asertivos, ¿no? El respeto y la amabilidad son dos características principales, ¿no? Para una persona asertiva. O sea, indicar, ¿no?, si hay un desacuerdo, respetando el punto de vista de los otros, ¿no? O sea, respeto y valoro las opiniones de los demás, pero también manifiesto la mía, manifiesto mi propuesta, mi idea, ¿no? Hay ahí una pequeña técnica que no sé si la han escuchado antes, que se llama la técnica del sándwich, ¿no? Pueden buscar un poquito más de información, que se aplica cuando quiero decirle a alguien que no estoy de acuerdo con algo, ¿no? ¿Cómo es la estrategia del sándwich? Son 3 partecitas. La primera parte es cuando yo comienzo mi diálogo con esa persona, en la cual yo le digo algo positivo o algo favorable, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, tengo un compañero de trabajo que está proponiendo hacer algo y yo estoy en desacuerdo, ¿no? Total, en desacuerdo con él. Entonces, primero valoro esa iniciativa, ¿no? O digo algo positivo de esa persona. Mira, ¿sabes qué? Tú eres una persona que siempre está proponiendo cosas y eso es bueno, eso es importante y hace bien al grupo, por ejemplo, ¿no? Ya comenzaste diciendo algo positivo y favorable. ¿Esto qué hace? Que la persona rompa sus defensas, ¿no? Porque si tú de frente vienes y le dices, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y tu idea no, es descabellada. Si uno comienza así, la otra persona pues va a levantar sus defensas, va a poner una muralla, ¿no? Y va a querer atacarte más bien. Entonces, si comienzas diciendo algo favorable, algo positivo de la otra persona, esto va a hacer que la persona baje sus defensas y tenga mayor apertura a escucharte, ¿no? Entonces, lo primero es eso, decir algo positivo, favorable a la otra persona. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tú eres una persona que siempre está proponiendo cosas y está al tanto de lo que pasa en el área y eso es genial y lo valoramos, por ejemplo. Luego, en la siguiente etapa, sándwich porque son como 3 partes, ¿no? Es como que fuera un sándwich, ¿no? Esa sería como la parte de encima del sándwich. El centro, ¿no? El relleno del sándwich sería decirle aquella cosa en la que estoy en desacuerdo o la cual está mal en la otra persona, ¿no? Por ejemplo. Pero en esta última idea que tú propusiste realmente no está sujeta a realmente las necesidades que tenemos como área, o tu idea no se sujeta a la realidad de lo que estamos viviendo ahora, o es una idea muy ambiciosa que no se va a poder realizar, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo a la persona en el centro del sándwich qué es aquello que no está bien, qué es aquello en el que estás en desacuerdo, ¿no? ¿Y cómo tapas el sándwich? ¿Cómo lo cierras? Diciendo o proponiendo alguna sugerencia que lo motive a la acción, ¿no? Más que simplemente decir, ok, mira, ¿sabes qué? Tu idea no nada que ver contigo, sino proponer, mira, ¿qué te parece si volvemos a revisarla juntos o con la idea que yo tengo lo fusionamos para tener una idea mucho mejor, una propuesta mejor para dar a nuestra jefatura? Entonces, terminas con una propuesta o con un acompañamiento, no lo dejas solo, no lo dejas como que lancé la bomba y me fui, ¿no? Sino que te
le das algo más. Esa es la estrategia del sándwich. Yo la sugiero cuando tengamos este tipo de temas, como nos comenta Ana, de situaciones en la cual nos va a pasar, ¿no? Que estemos en desacuerdo con algún compañero o con alguien en general y queremos manifestarle eso, ¿no? Queremos manifestarle eso de manera asertiva, o sea, respetando sus ideas, valorando sus aportes y sobre todo con mucha amabilidad. Espero haber respondido a tu pregunta, Ana. Muy bien, chicos, entonces, muchas gracias por sus preguntas, muy interesantes. Vamos a ver entonces ahora la tercera habilidad socioemocional que vamos a ver esta tarde, que es la comunicación efectiva. Pues bien, definitivamente la comunicación efectiva es fundamental para nuestra empleabilidad y nuestra búsqueda de empleo, porque yo puedo tener muchas habilidades, muchos conocimientos, pero si no sé manifestarlos de manera efectiva, pues no van a llegar con el mismo impacto que yo necesito en este momento de una búsqueda de empleo. Creo que ya la mayoría conocemos este gráfico de los elementos de la comunicación, ¿no? Un emisor, receptor, un contexto, un mensaje, un canal. Son elementos que tal vez seguro recordamos desde el colegio, ¿no? Entonces, es importante recordar estos elementos para poder entender el concepto de comunicación efectiva. La comunicación efectiva se produce cuando el receptor, o sea, quien recibe el mensaje, interpreta el mensaje en el mismo sentido que pretende el emisor, o sea, el que envió el mensaje. Entonces, si yo como receptor interpreto este mensaje tal cual lo pretendía el emisor, entonces hay una comunicación efectiva, porque ambos hemos entendido lo mismo, lo hemos interpretado de la misma manera. En esta comunicación, entonces, conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor, ¿no? Sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Entonces, como verán, es muy importante que cuando yo postulo un trabajo o quiero crecer en un trabajo, mi comunicación tiene que ser efectiva. O sea, yo tengo que procurar que mi comunicación sea efectiva para que el receptor de mi comunicación la tenga clarísima, que sea muy entendible, ¿no? Que no haya dudas de mi perfil, de lo que estoy transmitiendo, confusiones o interpretaciones equivocadas. No, tiene que ser muy claro y entendible para los que me están evaluando. Y en general, en realidad, ¿no? En toda nuestra vida, nuestra comunicación debe ser efectiva con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, con mi pareja, con, no sé, mis vecinos. O sea, si mi comunicación realmente es efectiva, mis relaciones interpersonales van a ser exitosas, porque no va a haber confusión, malinterpretación, teléfonos malogrados, dudas, no, pero tú me dijiste eso, no, que yo te dije lo otro. Eso que suele pasar a veces en nuestra vida, y creo que la gran mayoría de los problemas que tenemos con las otras personas es porque no tenemos como una comunicación efectiva. Entonces, ¿cómo debe ser una comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué debo procurar? ¿Cuáles son las características de una comunicación efectiva? Pues miren, en primer lugar, el mensaje tiene que ser completo y conciso. Esto, sobre todo para una entrevista de trabajo, chicos, es muy importante, ¿no? Si me preguntan por algo, responder, dar una idea, cerrar la idea, ¿no? Cerrar una idea y de manera concisa. Por eso es muy importante cuando voy a una entrevista tener varios ejemplos en mente, ¿no? Para que en base a esos ejemplos yo pueda hacerlo de manera mucho más gráfica, ¿no? Y sea directo al grano, al punto, de manera concisa. Otra característica de mi comunicación para que sea efectiva es que mi mensaje tiene que tener una estructura, ¿no? O sea, a ver, yo voy a dar una presentación, por ejemplo, me dicen, a ver, háblame de ti, ok, me voy a presentar. Entonces tengo que tener una estructura en ese mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Melina, mire, yo soy de psicóloga, tengo esta experiencia, entonces ya estructuré mi mensaje, ¿no? Ya lo estructuré. Así va a ser mucho más entendible, ¿no? Pero si comienzo diciendo, bueno, soy psicóloga, bueno, tengo esta experiencia, soy Melina, o sea, ese desorden a veces que generamos con nuestras propias ideas hace pues de que no sea un mensaje claro ni entendible para los demás, ¿no? También es importante para mi comunicación efectiva la claridad del mensaje, ¿no? Desde mi pronunciación, realmente que sea una pronunciación clara, ¿no? Que sea, que no haya muchas muletillas, que no haya, pues, obviamente, jergas, ¿no?
ni palabras mal utilizadas en donde no va, poner palabras donde no van, o palabrear, decorar mis palabras, ¿no? Tratando de sonar bien. Todo eso realmente más que favorecerme, pues me perjudican. Un mensaje claro, íntegro, es fundamental para comunicarnos bien. Y hay que considerar el entorno físico y el receptor, ¿no? Consideremos, ahora estamos de manera virtual y esta virtualidad tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Entonces, el entorno físico, por ejemplo, el estar en una videollamada, tiene sus limitaciones. Hay cierta latencia, no hay esta de repente, dependiendo qué micrófono tengamos, de repente tengo un micrófono que no me ayuda y se escucha con cierta interferencia, ¿no? ¿Quién es mi receptor? O sea, yo tengo que tener en cuenta todo ello para comunicarme mejor. Si de repente mi audio está fallando, no sé si estoy de repente, mi internet está lento, eso no va a generar una comunicación efectiva. De la misma manera, ¿no? ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Con el evaluador, con el jefe del área, con el gerente del área, con quien va a ser mi jefe? Tengo que considerar cuál es el perfil de la otra persona para también orientar mucho mejor mis respuestas, ¿no? Entonces, yo les sugiero en verdad que este tema de la comunicación, no esperemos a tener una entrevista de trabajo para ponerlo en práctica, sino lo hagamos desde ya, ¿no? Desde que ahorita de repente más tarde te sientas a cenar con tu familia o tienes una videollamada luego con tus compañeros de la universidad o te estás trabajando y tienes reuniones por Zoom de repente, en cada momento procura esto, ¿no? Realmente pedir esta retroalimentación. Oye, ¿me has entendido? ¿Se comprendió mi mensaje? ¿Estuvo claro? Si te responden sí, clarísimo, sí, todo bien, entonces, bueno, es un buen indicador. Pero si siempre hay estas repreguntas de, ¿pero qué quisiste decir? O mira, yo entendí otra cosa. Si te dan ese tipo de retroalimentaciones, es una alerta para que puedas de repente perfilar mucho mejor tu comunicación. Entonces, acá también lo último que puedo sugerir en esta parte es que hay que ensayar, ¿no? Como todas las habilidades crecen, se desarrollan cuando las practicamos. Así que también puedes grabarte, ¿no? Coloca tu celular ahí al frente, grábate de repente presentándote o imaginando que estás en una entrevista de trabajo y luego obsérvate, ¿no? Escucha bien tu tono de voz, cómo es tu diálogo, cómo es tu discurso, qué expresiones haces mientras hablas, mueves las manos o estás rígido, sonríes o estás serio o seria, le das entonación, modulas tu voz conforme vas hablando o hablas de manera solamente así recta, ¿no? Todo eso, mírate, obsérvate, te convences a ti mismo, te gusta lo que ves, eso es algo que también deberías comenzar a practicar desde ya. Muy bien, chicos, entonces de esta manera hemos dado un repaso en lo que desarrollamos en el tema de habilidades socioemocionales, nuestras emociones, gestionarlas mejor y algunas habilidades socioemocionales que son muy importantes de trabajar, sobre todo cuando estamos en una búsqueda de empleo. Muy bien, entonces de esta manera quiero ver si hay alguna pregunta de lo que hemos mencionado. Respondí por ahí un par. Quisiera saber si hay más. Hola, sí, soy Valeria. Tengo una pregunta. Sí, Valeria. Hace un ratito hablamos acerca de una estrategia para la empatía que es reorientar un discurso difuso. ¿Cómo, cómo me podrías aconsejar o cuál podría ser una buena o una manera asertiva de poder reorientar a una persona que está yéndose por las ramas sin que suene que lo estás cortando o que no lo estás escuchando o que le estás poniendo poca paciencia o que estás teniendo poca paciencia? Porque personalmente me pasa mucho en mi familia, entonces, y siempre que intento como reorientar, me dicen esto, ¿no? Entonces, quisiera saber como una técnica asertiva para poder hacerlo sin que la otra persona no se sienta ofendida. Ahí, muchas gracias, Valeria, por tu pregunta. Ahí es importante las preguntas, ¿no? Preguntar, ¿no? Preguntar
por ejemplo, ¿no? A veces también, a mí también me pasa a veces en familia eso, ¿no? Que comenzamos a hablar de un tema y luego se van a otro, a otro, a otro y no cerramos la idea. Entonces, preguntar un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de que comenzamos a hablar del internet de la casa, pero luego se habló del agua, de la luz, de otras cosas, ¿no? Se fue. Entonces, creo que una buena forma también es volver a preguntar, ¿no? Ya, y cuéntame, ¿qué era lo que tú proponías con respecto al internet, ¿no? Y volver a preguntar, no, y yo te hablaba de otro tema y se volvieron a ir por las ramas y hacer otras preguntas, ¿no? Pero, a ver, pero explícame, ¿no? O cuéntame, ¿cuál es tu propuesta con respecto a eso? Creo que las preguntas nos ayudan mucho porque reorientan más que de una manera impositiva, sino es como una invitación, ¿no? Más que decir, pero ya, dime al final qué cosa me querías decir con respecto al internet, para no decirlo de esa manera como que imponiéndonos o mandando a la otra persona. Creo que las preguntas nos pueden ayudar a volver, ¿no? De una manera muy sutil, por supuesto, ¿no? Pero preguntar, ¿no? Hacer preguntas. Y a veces repetir, ¿no? Repetir un poco, ¿no? Repetir las mismas preguntas, a pesar de que suene un poco cansado, pero la idea es regresar al tema, ¿no? Entonces, las preguntas ahí bien formuladas nos van a poder ayudar a volver al punto principal, ¿no? Y también es bueno que hagamos el tema de hacer un pequeño resumen o una conclusión al finalizar nuestros diálogos, ¿no? Eso también es importante, porque cuando se hablan de muchas cosas, es difícil sacar conclusiones, ¿no? Entonces creo que también preguntar, ¿y cuál sería la conclusión de lo que estamos comentando, ¿no? O en resumen, ¿qué me dirías de tu propuesta, ¿no? Entonces, conclusión y resumen nos ayudan también un poco a ir cerrando el tema, ¿no? A ir cerrando y evitar de que se alargue indefinidamente la conversación sin llegar a nada. Entonces, así también como que invitamos a que la persona ya centre sus ideas a lo más principal, ¿no? A lo esencial de su diálogo. Son algunas maneras que podríamos ir utilizando. Muchas gracias, Valeria, por tu pregunta. Creo que no hay preguntas adicionales. Entonces, Luciel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Melina? ¿Qué tal? Hola, Melina, disculpe. Antes de, bueno, si alguno de los chicos quisiera continuar realizando algunas preguntas, por favor, no vayan a olvidarse que ahorita en el chat acabo de colocar la encuesta de satisfacción para conocer el taller. Por favor, agradecería a todos el apoyo para que puedan completarla. Y si tienen más preguntas, pueden compartirlo a través del chat o en caso, así como nuestra compañera también puede prender su micro si en caso quiere realizar alguna pregunta, Melina. Vamos, chicos, no se queden con las dudas y realicen todas las preguntas que tengan. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras tanto, de repente quieren hacer una pregunta más, les voy comentando respecto a que también no se olviden que pueden sacar sus citas personalizadas con nosotros, con el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. Así que ahí les dejo la página. Nosotros podemos atender de manera personalizada sus consultas ingresando a este portal serviciosvirtuales.trabajo.gov.p/extranet/web/citas. Esa es la página completa, pero también ustedes poniendo en Google servicios virtuales del MTP les va a salir el link, así que no hay problema. Seleccionan la sede virtual Lima Metropolitana y el servicio de asesoría para la búsqueda de empleo. Les va a salir ahí los horarios que tenemos disponibles. Ustedes eligen uno que se ajuste más a su disponibilidad y que estén seguros que puedan conectarse. Llenan ahí sus datos y hacen clic en reservar cita. Y ya está, tienen una cita con nosotros. Les vamos a enviar minutos antes de la hora pactada el link para que puedan ingresar a la videollamada de Google Meet y poder atenderlos. Vamos a estar muy, muy contentos de poder resolver sus dudas también por ese medio. Y no se olviden que tenemos nosotros también una página, una bolsa de trabajo, empleosperú.gov.p, que es una bolsa de trabajo en la cual pueden postular a vacantes de empleo, pasen la voz a su familia, amigos, gente que esté también en una búsqueda activa de empleo. En esta página también pueden tramitar su certificado único laboral, ¿no? Y también pueden acceder a un catálogo muy interesante de cursos totalmente gratuitos y con certificación incluida. Así que los invito a visitar y también a dar a conocer a otras personas de nuestro portal Empleos Perú. Muy bien, entonces creo ya no hay ninguna pregunta adicional, que no sé, por ahí alguna más. Un agradecimiento especial de parte de la Dirección de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral de Lima Metropolitana. Como siempre es un gusto poder trabajar con ustedes. Muchas gracias, Luciel, por la invitación y a la profesora, a la señora Berta también. Y bueno,
creo que estamos cerrando de esta manera el taller, si no hay alguna otra pregunta adicional, hasta que ya nos reencontremos seguramente en algún otro taller. Bien, chicos, bueno, muchas gracias de todas maneras a todos ustedes. Melina, como siempre, muchísimas gracias por tu participación y apoyo. Como siempre, el Ministerio del Trabajo apoyándonos en estas charlas que son, pero súper importantes para todos nosotros porque conocemos un poquito más de todo lo que, bueno, deseamos, ¿no? Y de repente sobre todo, digamos, algunas cosas que todavía nos quedan pendientes, ¿no? Pero eso es bueno para todos nosotros. Nosotros, bueno, la doctora Berta, que es la jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados, dice muchísimas gracias en realidad por este apoyo. Igual a todos los chicos por su participación, muchas gracias también. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta. Luego de ello saben que les va a llegar una constancia de participación a sus correos electrónicos. Melina, nuevamente muchas gracias. Esperamos tener nuevamente otra oportunidad, siempre tratando de que el Ministerio de Trabajo nos apoye, sobre todo con las grandes ponencias que ustedes brindan. Muchas gracias, Luciel. Muchas gracias a ustedes, chicos. Cuídense y ya será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias, chicos, a todos. Buenas noches. Hasta el siguiente taller que tenemos el siguiente miércoles también. Por favor, no olviden de completar su encuesta de satisfacción. Cualquier duda que tengan, por favor, me pueden escribir al correo que en estos momentos se lo voy a dejar en el chat para cualquier inconveniente, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches.